Buenas noches a todos los sobrevivientes de la cordura colectiva en este caótico basurero global y bienvenidos a un nuevo ejercicio de demolición cultural donde hoy vamos a encender el quirófano de la sátira más despiadada para desmembrar un tema que mantiene a la civilización moderna atrapada en un bucle infinito de sentimentalismo barato, debates teológicos medievales e infografías estéticas de Instagram, el aborto, pero hoy no vamos a repetir el aburrido y predecible discurso de siempre sobre los derechos reproductivos clásicos, sino que vamos a poner sobre la mesa la incómoda, tabú y cínica realidad de la que casi nadie se atreve a hablar públicamente por miedo a la cancelación colectiva, el hecho de que el aborto es, en última instancia, una herramienta indispensable de control de calidad demográfico y de supervivencia económica frente a la reproducción irresponsable de miseria humana. Es un espectáculo verdaderamente poético y asqueroso a partes iguales ver cómo la sociedad contemporánea sufre de una patología que consiste en sacralizar el simple proceso biológico de la gestación como si cada nacimiento fuera un milagro divino que va a salvar al planeta, cuando la cruda y matemática realidad nos demuestra que traer al mundo a un ser humano sin recursos, sin estabilidad emocional y en un entorno de pobreza estructural no es un acto de amor ni un derecho sagrado, sino una negligencia socioeconómica que perpetúa los ciclos de delincuencia, miseria y gasto estatal que el resto de los ciudadanos productivos terminan pagando con sus impuestos a fin de mes. Prepárense para un viaje largo y sin anestesia por los rincones más oscuros de la hipocresía social y el romanticismo biológico barato, porque hoy no venimos a dejar títere con cabeza ni a pedir disculpas por no usar los eufemismos políticamente correctos que sus mentes de cristal necesitan para no entrar en un colapso de ansiedad espontánea antes del primer corte comercial del video. Si te detienes a analizar la rutina diaria de estos cruzados de la pureza fetal y de los guardianes de la reproducción obligatoria, te darás cuenta de que su verdadero combustible vital no es el amor por los niños, ni la preocupación por el futuro de la humanidad como tanto pregonan con la boca llena de espuma en las redes sociales, sino una necesidad patológica de superioridad moral que solo pueden saciar cuando proyectan su mediocridad personal juzgando las decisiones de las personas que deciden tomar las riendas de su propio destino biológico. Es desternillante observar cómo la psicología de estos sectores pro-vida se sostiene sobre una estructura de cristal tan frágil que la simple idea de interrumpir un embarazo no deseado les provoca un cortocircuito nervioso inmediato, haciéndoles creer que la moralidad del universo entero se va a disolver en el aire si una mujer decide con madurez y frialdad matemática que no tiene los recursos necesarios para ofrecer una existencia digna a un nuevo ser en este planeta ya saturado de problemas globales. No busques en el opositor al aborto promedio un debate macroeconómico real sobre el costo de la delincuencia a largo plazo, una lectura sociológica seria sobre la planificación familiar eficiente o un mínimo de coherencia intelectual porque la lógica requiere un esfuerzo cognitivo del que carecen por completo. Ellos lo que buscan es que todo el planeta se encierre en el mismo frasco de conservadurismo rancio en el que ellos decidieron habitar para ocultar el hecho de que sus propias familias tradicionales se desmoronan en el ámbito privado a base de disfuncionalidad, violencia doméstica y divorcios conflictivos. La ironía se vuelve tan densa que asfixia cuando analizas la absoluta esquizofrenia ética de estos colectivos, quienes son capaces de organizar marchas multitudinarias para defender una masa celular en desarrollo, pero sufren de una amnesia selectiva instantánea en el preciso momento en que ese niño nace y se convierte en una estadística más de desnutrición infantil, abandono social o delincuencia juvenil, demostrando que su supuesta moralidad se detiene de forma abrupta en el canal de parto y que lo único que les importa es llenar el mundo de mano de obra barata y rebaños domesticados para mantener el sistema de consumo funcionando a costa del sufrimiento real de las personas marginadas. Vamos a desnudarte esa doble moral descarada donde los mismos individuos que pasan sus mañanas exigiendo leyes punitivas y cárcel para las mujeres que abortan son los primeros que segregan laboralmente a las madres solteras, recortan los presupuestos de salud pública para los recién nacidos en situaciones de riesgo y miran con asco al joven marginado que limpia parabrisas en el semáforo de la gran avenida, dejando claro que su amor por la infancia es puramente fetal y desaparece por completo en cuanto el niño adquiere un acta de nacimiento real.
Se produce una desconexión total donde la compasión y la solidaridad humana más básica se apagan por completo para proteger el qué dirán de sus parroquias locales, demostrando que para el bando conservador el verdadero pecado nunca es el sufrimiento real del niño desamparado en las calles, sino permitir que una mujer tenga el poder absoluto de decidir cuándo y cómo reproducirse sin pedirle permiso al tribunal de su comunidad. Cerramos este preámbulo advirtiéndoles que si vinieron buscando un análisis tibio, una infografía estética llena de consejos amables sobre los derechos reproductivos clásicos o una palmadita en la espalda que les diga que la gestación obligatoria es simplemente una preocupación legítima por la vida humana que debe ser respetada en el mercado de las ideas, se han equivocado de canal y de creador de contenido de la manera más catastrófica posible. Este video es un hacha afilada dirigida directamente a la raíz de la hipocresía próvida, un faro de acorralamiento para las mentes cobardes que prefieren la comodidad de los dogmas antiguos antes que el terror de enfrentarse a la cruda realidad de que el aborto funciona como una válvula de escape darwinista necesaria para evitar el colapso de los recursos globales, y una burla despiadada hacia todos aquellos que necesitan que el mundo sea un jardín de niños insípido para calmar sus propias culpas y vacíos existenciales no resueltos. Así que apaguen las luces del escenario de su corrección política, pónganse cómodos en sus sillas de analistas de sofá, dejen el lóbulo frontal bien encendido para que no terminen aplaudiendo su propia ignorancia y quédense hasta el final, porque hoy vamos a ver cómo se disuelven en la más absoluta e indiferente nada cotidiana todos esos santos de pantalla que pretenden controlar la natalidad ajena desde la miseria y la insatisfacción de sus propias vidas reprimidas. Entramos de lleno al quirófano de la incorrección política más absoluta para desmembrar un tema que mantiene a la civilización moderna atrapada en un bucle infinito de sentimentalismo barato, debates teológicos medievales e infografías estéticas de Instagram, el aborto, pero hoy no vamos a repetir el aburrido discurso de siempre sobre los derechos reproductivos clásicos, sino que vamos a poner sobre la mesa la incómoda y cínica realidad de la que casi nadie se atreve a hablar públicamente por miedo a la cancelación colectiva, el hecho de que el aborto es, en última instancia, una herramienta de control de calidad demográfico y de supervivencia económica frente a la reproducción irresponsable de miseria humana. La sociedad contemporánea sufre de una patología colectiva que consiste en sacralizar el simple proceso biológico de la gestación como si cada nacimiento fuera un milagro divino que va a salvar al planeta, cuando la cruda y matemática realidad nos demuestra que traer al mundo a un ser humano sin recursos, sin estabilidad emocional y en un entorno de pobreza estructural no es un acto de amor ni un derecho sagrado, sino una negligencia socioeconómica que perpetúa los ciclos de delincuencia, miseria y gasto estatal que el resto de los ciudadanos productivos terminan pagando con sus impuestos a fin de mes. Es verdaderamente hilarante observar cómo los sectores pro-vida se rasgan las vestiduras defendiendo la sacralidad de una masa celular en desarrollo, pero sufren de una amnesia selectiva instantánea en el momento en que ese niño nace y se convierte en una estadística más de desnutrición infantil, abandono social o delincuencia juvenil, demostrando que su supuesta moralidad se detiene en el canal de parto y que lo único que les importa es llenar el mundo de mano de obra barata y rebaños domesticados para mantener el sistema de consumo funcionando a costa del sufrimiento real de las personas. La perspectiva políticamente incorrecta que la corrección política prohíbe mencionar es que el aborto funciona como una válvula de escape darwinista en una sociedad sobrepoblada que ya no puede sostener la irresponsabilidad reproductiva de quienes confunden la fertilidad biológica con la madurez existencial para criar a un ser humano consciente. Traer un hijo al mundo en condiciones deplorables bajo el pretexto de que donde comen dos, comen tres es una de las mentiras más criminales y estúpidas que la religión y el romanticismo social han inyectado en el cerebro del rebaño, una falacia que solo sirve para abastecer las prisiones, los refugios y las esquinas de delincuencia de las grandes metrópolis con individuos resentidos con un sistema que nunca los quiso en primer lugar. El aborto no debería ser tratado únicamente como un drama médico de última opción o un debate sobre cuándo empieza la actividad cerebral, sino como una decisión de pura lógica administrativa y responsabilidad ambiental, una limpieza de las variables del destino donde es infinitamente más ético y compasivo cancelar una existencia potencial antes de que comience a sufrir que condenar a un individuo real a una cadena perpetua de mediocridad, traumas familiares crónicos y escasez de recursos en un planeta que se está quedando
quedando sin agua limpia y sin espacio respirable. La ironía del debate público se vuelve tan densa que asfixia cuando analizas cómo los dos bandos tradicionales se niegan a aceptar esta realidad utilitarista, prefiriendo pelearse en redes sociales con consignas vacías en lugar de admitir que la legalización del aborto es el método más barato y eficiente para reducir los índices de criminalidad a largo plazo, tal como lo demuestran de forma sistemática los estudios de economía del comportamiento que los políticos prefieren engavetar para no perder los votos de las iglesias locales. Si eliminamos el filtro del sentimentalismo religioso de las pantallas, nos queda el terrorífico hecho de que la mayoría de las personas que exigen la prohibición del aborto lo hacen porque necesitan sentirse moralmente superiores juzgando las decisiones ajenas, utilizando la culpa reproductiva como un látigo para controlar los cuerpos y las libertades de los ciudadanos, mientras sus propias familias tradicionales se desmoronan en el ámbito privado a base de disfuncionalidad, violencia doméstica y divorcios conflictivos. Son parásitos de la virtud ajena que exigen que una mujer lleve a término un embarazo no deseado solo para que ellos puedan sentir la dopamina justiciera de haber salvado una supuesta vida, lavándose las manos de forma inmediata respecto a la calidad de esa existencia y demostrando que su empatía es un producto de diseño que solo se activa cuando la víctima no puede hablar ni defenderse en los tribunales reales. Para cerrar este primer bloque de demolición antropológica, debemos entender que el verdadero debate oculto detrás del aborto no es ético ni religioso, sino de pura cobardía competitiva y control social, donde las sociedades tradicionales prefieren la reproducción masiva e incontrolada de ciudadanos vulnerables porque son más fáciles de adoctrinar, supagar y manipular en las urnas electorales cada 4 años. Son personas que odian la autonomía individual que otorga el aborto porque les recuerda de manera constante el peso de sus propias decisiones reproductivas apresuradas, convirtiéndose en los policías voluntarios de una moral de corral de gallinas que intentan imponer con leyes restrictivas camufladas de humanismo de pacotilla. Al final del día, la oposición al aborto es el producto más acabado del miedo al progreso racional, un estratega de la culpa que descubrió que en la era digital, defender la gestación obligatoria cotiza mucho más alto que proponer reformas estructurales para que la adopción funcione, la educación sexual sea científica o la paternidad sea un privilegio de aptitud psicológica y financiera y no un accidente biológico de sábado por la noche. Entrando al segundo pilar de esta comedia humana y de este guión largo, nos topamos con el cortocircuito más ridículo y descarado del debate tradicional, que es la absoluta romantización de la maternidad obligatoria como el único y definitivo propósito de la existencia femenina, una mentira medieval que el capitalismo moderno y las estructuras conservadoras siguen vendiendo en la publicidad para justificar la producción de nuevos consumidores dóciles. El discurso público nos dice que una mujer que decide abortar es un monstruo carente de instinto materno, una criatura egoísta que prefiere su carrera profesional o su comodidad personal antes que el sacrificio sagrado de la crianza, educando a la audiencia en la peligrosísima mentira de que el masoquismo biológico es una virtud digna de admiración histórica en lugar de una trampa social que destruye el potencial de millones de personas a diario. Es desternillante ver cómo se escandalizan ante la interrupción de un embarazo bajo la premisa de que se está destruyendo un futuro brillante, cuando la cruda realidad estadística nos demuestra que la inmensa mayoría de esos nacimientos forzados terminan truncando el futuro de la madre y condenando al hijo a una crianza llena de resentimiento pasivo, frustración económica y carencia afectiva que se traduce en un adulto roto que irá a terapia durante décadas para intentar reparar lo que un error de juventud destruyó en 5 minutos. La esquizofrenia cultural alcanza niveles de histeria colectiva cuando observas que los mismos sectores moralistas que exigen leyes punitivas contra el aborto son los primeros que segregan laboralmente a las madres solteras, recortan los presupuestos de salud pública para los recién nacidos en situaciones de riesgo y miran con asco al joven marginado que limpia parabrisas en el semáforo de la gran avenida, demostrando que su amor por la infancia es puramente fetal y desaparece por completo en cuanto el niño adquiere un acta de nacimiento real.
El guión social manipula a la población para que prefiera la cantidad por encima de la calidad de vida, forzando la creación de familias disfuncionales que saturan los servicios estatales de asistencia social, las escuelas públicas sin presupuesto y las listas de espera de los hospitales, creando un colapso estructural que arrastra la calidad de vida de toda la comunidad por el simple capricho ético de un grupo de puritanos que confunden sus dogmas religiosos con políticas de salud pública eficientes. Es el triunfo de la empatía ciega sobre la lógica administrativa, un sistema que prefiere ver nacer a 10 niños en condiciones de miseria absoluta antes que permitir que una mujer decida con madurez y frialdad matemática que no tiene los recursos necesarios para ofrecer una existencia digna a un nuevo ser humano en este planeta ya saturado de problemas globales. La ironía es tan densa que se podría cortar con un cuchillo desafilado, porque estos cruzados de la pureza afirman que están combatiendo una cultura de la muerte, pero en la práctica ejecutan dinámicas de violencia institucional y persecución psicológica digital que demuestran que lo único que les interesa es el castigo moral hacia la sexualidad libre y la autonomía individual de las personas que deciden salirse del rebaño reproductivo tradicional. Son capaces de organizar protestas hostiles en las puertas de las clínicas médicas para acosar a mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad psicológica, esparcir desinformación científica en folletos religiosos y utilizar el aparato del Estado para encarcelar a ciudadanas por emergencias obstétricas accidentales, todo en nombre de un concepto de derecho a la vida que no es más que sadismo encubierto de compasión mística. Se produce una desconexión total donde los valores de amor y respeto de los que tanto se jactan las religiones occidentales se apagan por completo cuando se trata de aplicarlos a una mujer que decidió tomar las riendas de su destino biológico, dejando claro que para el bando provida el verdadero crimen nunca es el sufrimiento real del niño desamparado en las calles, sino el hecho de que una mujer tenga el poder absoluto de decidir cuándo y cómo reproducirse sin pedirle permiso al tribunal de su parroquia local. Para cerrar este bloque sobre la hipocresía reproductiva, debemos entender que la persecución del aborto es la salida fácil de las mentes perezosas que prefieren pelear batallas abstractas en Internet porque son totalmente incapaces de resolver las verdaderas injusticias estructurales de la vida real, donde los niños huérfanos se acumulan en instituciones estatales deplorables que nadie visita ni financia porque ya no generan clics de validación moral en las aplicaciones digitales. Son los eternos comisarios de una burbuja de simulación tradicional que arruinan cualquier debate sobre políticas públicas de control natal y planificación familiar porque se niegan a aceptar que el mundo moderno requiere soluciones racionales, pragmáticas y desprovistas de superstición teológica para evitar el colapso de los recursos globales. Representan el triunfo del puritanismo biológico obsoleto, una corriente censor que ya no tiene argumentos lógicos ni económicos que sostengan sus exigencias de gestación obligatoria en una era superpoblada, por lo que tiene que recurrir al grito histérico, a la manipulación de la culpa familiar y al acoso digital para intentar que la evolución social retroceda 4 siglos por el simple capricho de su ignorancia comunitaria. Llegamos así al desenlace de este recorrido por las cloacas del sentimentalismo biológico y la hipocresía próvida, un epílogo donde la única conclusión lógica que nos queda es que el tribunal de los guardianes de la gestación obligatoria no es más que un castillo de naipes tambaleante que se desintegra ante el menor destello de racionalidad demográfica, demostrando que su cruzada por la multiplicación descontrolada de la miseria tiene la misma consistencia que una promesa de salvación teológica en un folleto dominical. Al final del día, lo que este colectivo nos demuestra es que su supuesta defensa de las almas no natas y del milagro de la vida es simplemente el mecanismo de defensa más rancio, cobarde y desesperado de una generación de mentes asustadas que prefiere vivir en la amargura del caos poblacional antes que admitir que el planeta real avanzó hacia la lógica de la planificación matemática y la responsabilidad de recursos sin pedirles permiso ni necesitar sus veredictos morales de sacristía. Que esta disección quirúrgica sirva como un recordatorio lapidario para todos aquellos que aún se dejan amedrentar por los discursos histéricos de la culpa religiosa, recordándoles que debajo de cada gran policía de la fertilidad ajena no hay un heraldo de la compasión ni un protector de la infancia, sino simplemente un individuo frustrado que usa el fetiche de la pureza fetal como un escudo de plástico para que nadie se atreva a mirar de cerca el desierto afectivo, la escasez intelectual y el vacío existencial
existencial que gobiernan su propia e intrascendente vida familiar en el ámbito privado. La gran ironía cósmica que corona este desfile del patetismo conservador es que el odio y la fiscalización exhibidos como un estandarte de santidad terminan por devorar la propia tranquilidad mental de quien los porta, transformando la existencia del opositor al aborto en un infierno de vigilancia constante donde ni él mismo puede relajarse por miedo a que las crisis socioeconómicas globales le demuestren en su propia cara que traer hijos al mundo sin control es el boleto directo hacia la degradación de su tan preciada civilización occidental. Así que la próxima vez que un espécimen de estos aparezca en sus secciones de comentarios o en sus entornos cotidianos arrastrando sus prejuicios teológicos de la Edad Media y exigiéndoles que consideren cada embarazo no planeado como una bendición cósmica obligatoria, háganse el mayor favor de salud mental posible, ignoren su veredicto por completo, ríanse en su cara virtual con absoluto desprecio, recuérdenles que su opinión tiene la misma relevancia económica que un trueque de la Edad de Piedra y dejen los que se ahoguen solos en el veneno de su propia amargura comunitaria cotidiana. El olvido, la indiferencia y la burla despiadada son los únicos desinfectantes eficaces contra estas plagas mentales que confunden la fertilidad de corral con un logro ético digno de admiración histórica y que pretenden convertir la gestión pública de la salud en un tribunal inquisidor diseñado para calmar las ansiedades de una turba de internautas reprimidos que no soportan ver cómo la racionalidad y la ciencia le quitan el monopolio del miedo a sus iglesias locales. Si este video les ha servido para encender aunque sea una chispa de criterio pragmático en medio de la niebla de los discursos dogmáticos y les ha dado las herramientas utilitaristas para desarmar la hipocresía de los falsos santos del activismo provida, les invito a que hagan colapsar el algoritmo de la forma que ya conocen, destrozando el botón de me gusta, compartiendo este metraje con ese amigo que todavía se deja manipular por los vídeos lacrimógenos de maquetas de fetos de plástico y dejando su comentario más ácido en la sección de abajo, especialmente si eres uno de los aludidos que ha llegado hasta aquí buscando una excusa para rasgarse las vestiduras en nombre del derecho a la sobrepoblación irresponsable. Suscríbanse al canal si tienen el estómago, la madurez intelectual y la resistencia mental necesarios para soportar más verdades incómodas sin filtros románticos, censuras políticamente correctas ni anestesias corporativas de ninguna clase, y activen esa campana de notificaciones para que el sistema les avise de forma inmediata la próxima vez que decidamos desmembrar quirúrgicamente otra de las tantas subespecies ridículas y ruidosas que habitan en este manicomio digital que llamamos sociedad contemporánea. No se dejen evangelizar por comisarios morales que no pueden mantener en orden las finanzas de sus propios hogares pero pretenden dictar leyes de control demográfico para el mundo entero. Mantengan el lóbulo frontal bien encendido frente a los monitores y recuerden siempre que el sentimentalismo ciego es la trampa perfecta de los sistemas de opresión para mantener a las masas reproduciéndose en la ignorancia. Nos despedimos por hoy, dejando el escenario completamente vacío y el micrófono tirado en el suelo con la absoluta certeza de haber pisado los callos correctos y de haberle quitado la máscara de la virtud a más de un hipócrita que ahora mismo debe estar buscando qué cláusula del código de comunidad utilizar para denunciar este canal y así calmar el ardor de su orgullo dogmático de cartón piedra. Vayan a vivir sus vidas con la libertad y la frialdad que se les pegue la gana, equivóquense con dignidad, planifiquen su existencia con la precisión de un cirujano y dejen que los policías de la reproducción obligatoria sigan ladrándole a la luna de la modernidad mientras el barco de su reputación mística y puritana se hunde en la más absoluta e indiferente nada cotidiana de la historia de la ciencia y la razón. Muchas gracias por haber sobrevivido a este metraje largo de misantropía pura, utilitarismo descarnado y análisis sin contemplaciones morales baratas. Manténganse peligrosamente cuerdos en medio de esta horda de ofendidos crónicos que no soportan ver el triunfo de la lógica sobre el dogma medieval, y nos vemos en la próxima demolición cultural definitiva de este canal, si es que la turba de las sacristías de internet no nos tumba la puerta.